por acá. Volvemos antes. Bueno, bienvenida María Dolores Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Bienvenido Bulmaro. Y Carlos Navarro y Gustavo. Viene manejando, pero qué Vienen de la bárbaro. PGR con Anaya, están ahorita. No, ándale pues. A ver, sí, porque urge para iniciar ya con la mesa. Carlos Navarro en el teléfono. Es que el tráfico está complicado, digo. Hermosillo ya cambió, ya les hemos dicho, y al auditorio siempre. Ya no es de que sales 10 minutos. Tienes una cita a las 7, tienes que salir Media hora. media hora antes, a las 8, 40 minutos, a las 9, media hora 20. Ya Hermosillo es no lo que era, bueno, y hasta más, para que agarres estacionamiento. Ya la ciudad se ha vuelto muy complicada y demasiado carro. Estás en la Narvarte, el de... ¿Verdad? ¿Sí, es en serio? Digo, Hermosillo ya Sí, no es lo que era en todos los así sentidos, es. y el tráfico. Casi 900,000 gentes. Y las ¿Es el autoridades no ayudan mucho, Casi ¿eh? 700 Cabe decir. El millón, ¿no? Bueno, el millón con la flotante, ¿no? La La que flotante, llega, exacto. se va, Pero igual se queda. traslada y permanece. La flotante va y llega otra flotante, y luego Sí. se va y llega otra flotante, y así es. O sea, Abro pues, con esto que dice el maestro Zavala. El ISAF, la Contraloría Estatal, la Fiscalía Anticorrupción, el ISTAI y el CPC son organismos usados solo en contra de ciudadanos críticos y partidos políticos de oposición. Para eso está el caso de la estafa maestra, Plácido Domingo, caso Telemax, y empiezan los RTs ahí de los que coinciden. ¿Con qué quieren abrir? Hay muchos temas nacionales, Telemax, a ver por dónde empezamos o qué quieren, qué traen por ahí. María Dolores. Pues yo voy a iniciar ahora con Telemax y voy a decir que este caso, como los demás que están relacionados con la estafa maestra en distintas partes de la República, representa para nosotros lo que hace 2 o 3 días platicaba Juan Ramón de la Fuente en un noticiero como motivo de la presentación de su último libro. Su último libro se llama La Sociedad Dolida. Entonces yo creo que esta situación de Telemax y de todos los demás temas que vamos a tratar ahorita es una condición que a nosotros los ciudadanos nos duele profundamente, ¿no? Y nos duele en el sentido de que nosotros aportamos nuestra mejor voluntad, nuestros impuestos, parte de nuestra economía, aportamos ser parte de una sociedad que quiere ser respetuosa de lo que se está estableciendo, con derechos y obligaciones, y basta una simple auditoría para que te des cuenta de que quienes están en el poder, la gran mayoría de ellos nos están robando. Y ahora resulta que no solamente nos están robando para su beneficio personal, sino que además están contribuyendo al lavado de dinero. Porque empresas fantasmas eso representa, ¿no? O sea, representa evasión fiscal, ya sea de delincuentes o de empresarios que son delincuentes, pero se visten de empresarios dignos. Entonces, yo te digo por ahora que es una situación en donde este señor Juan Ramón de la Fuente decía, ex rector de la UNAM, maestro emérito y con muchísimos títulos en su carrera profesional, nos dice, reconozco como psiquiatra que el país tiene una sociedad a la que le duele la traición de la mentira, que te dicen, ¿sabes qué? Todo está muy bien, vamos por muy buen camino, échenle ganas, y por otro lado, le das vuelta a la página de su discurso y encuentras el atraco a la ciudadanía. Un atraco que nos implica mucho menos bienestar a todos nosotros. Y bueno, yo en el caso de Telemax, esperaría una respuesta del compañero y después te digo qué es lo que creo que debería de hacerse, ¿no? Los hechos, ¿no? Los hechos respetables ahí de las denuncias. A ver, Gustavo también va a entrar por teléfono, pues que era el que estábamos esperando, pues para que era el director de Telemax. A ver, urge, porque era el que le iba a dar también Claro. sabor. Claro, sentido, pues claro. él fue el director, ¿no? De Sí, Telemax. claro, a ver. Claro, pues Pulmaro, sí. primero, por Bueno, alusión. yo creo que, bueno, yo no vengo aquí como abogado de Telemax ni secretario particular de Daniel Hidalgo, es decir, No, ya pero lo me imagino. entrevistaste tú y se defendió, ya lo han entrevistado en distintos medios y él está defendiéndose. También platiqué con el Contralor Estatal y están abocados a hacer la investigación que la Auditoría Superior de la Federación les recomienda para que todo este cochinero, toda esta pus, que incluye a Ricardo Anaya, a Napoleón Gómez Urrutia, al PRI, al PAN, al PRD, a Morena y demás, pues aprovechando que hay una discusión pre-campaña, digamos lo que ya es campaña,
y en la que la corrupción y la impunidad sin duda son los temas de mayor preferencia por encima de la inseguridad, del empleo, del desarrollo económico y demás, pues que las cosas se pongan en su lugar, ¿no? Creo, coincido con el doctor de la Fuente, que el hartazgo tiene sus raíces, que el cansancio social tiene sus raíces, que la ira social de los mexicanos tiene su fondo e implica a todos, no nada más, como antes decían, la corrupción la inventó el PRI o demás, sino que implica a muchas gentes. ¿Quién iba a pensar? Me llama la atención, me dejó muy impactado un tuit que manda Margarita Zavala, ahora que cumplió 39 años, Ricardo Anaya. Es increíble que Ricardo Anaya a sus 39 años ande discutiendo 54 millones de pesos. Es increíble. ¿De dónde lo sacó Así si nada es. más está trabajando en el sector público? Pues, Así que se es. sepa. Así es. Entonces, bueno, yo creo que eso, Luis Alberto y eso, compañera, debe de llegarse hasta el fondo, sin que parezca un arcaísmo o una frase trillada, pero vale aquello que se decía en los 80s, caiga quien caiga, ¿te acuerdas? O ya más No había explícitos, nacido. el lenguaje, caiga quien cayere, decían en ese sentido, pero sí, ya la gente está harta de estas cosas y ojalá se llegue al fondo para que no quede ninguna duda, porque viene la elección, vienen las campañas, e independientemente de esto, yo creo que es fruto también de esta polarización política que está viviendo México. Gustavo, a ver, adelante, que te tienes que ocupar. ¿Cómo, hombre? Pues si hay tanto caso, ¿cómo que te nos tienes que ocupar? Aparte en los miércoles, ya a las 8 como misa, para que esto tome formalidad. Gustavo, a ver, adelante. No vuelve a pasar, a la orden. Pues no, adelante tú, dices que te vas a ocupar. A ver, caso Telemax, como exdirector, que tú de hecho impulsaste la digitalización, ¿no? También, por lo que veo, por lo que recuerdo. Sí, mira, yo el caso Telemax, estuve oyendo al abogado que te habló. Telemax, ese lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, es un híbrido jurídico. En Hermosillo es una sociedad anónima de capital variable y en las repetidoras del Estado es una permisionaria pública. Es decir, sí tiene esa dualidad Telemax de ser empresa privada y ser empresa pública. En el caso mío, que es por lo que yo puedo hablar, yo no puedo hablar por lo que se hizo ni antes ni después. A mí me tocó gestionar la aprobación del Congreso para el crédito de 90 millones. Cuando se aprueba de parte del Congreso del Estado el crédito de los 90 millones, a la semana más o menos yo me separo del cargo en Telemax. Es lo que yo podría decir de ese tema. Bueno, primero por el híbrido jurídico. Ese híbrido jurídico, ¿de qué se trata, Gustavo? Es decir, Telemax, en el caso de Hermosillo, tiene una concesión privada. En el caso de Hermosillo es una sociedad anónima de capital variable. En el caso de todas las demás repetidoras que tiene Telemax, que por lo que llega su señal a todo el estado, es una permisionaria, es una televisora pública. Pero en el caso de Hermosillo es una sociedad anónima de capital variable y que se maneja como tal. sí, por eso, pero eso ¿qué implica? ¿Qué representa? Entiendo que siempre ha sido un galimatías jurídico, eso, y que veo que administraciones pasan y no le dan esa formalidad, esa solución. ¿Le tiene complicaciones legales eso o así puede seguir existiendo? Bueno, lo ideal sería que solo fuera una televisora pública, que el Congreso del Estado le autorizara recursos de manera anual en el presupuesto de egresos y ahí se fiscalizaran. Eso sería lo ideal, pero no se ha podido por mil razones. Pero lo ideal sería eso, que fuera solamente una televisora pública. Pública con dinero público y hasta ahí, que no estuviera con esa entonces facultad de hacer comercialización. O sea, se viste de privado, es decir, cuando le conviene hacer una venta, y se viste de público cuando tiene que cobrar, porque tiene recursos de la SEC. ¿Cuánto, por ejemplo, le da la SEC? Y esto bien lo recuerdo desde hace más de 3 sexenios que hemos estado analizando el caso Telemax. ¿Cuánto, por ejemplo, recibe de dinero público Telemax cuando estabas tú, Gustavo? Cuando estaba yo, no sé si ya cambió el esquema, no recibía un solo peso de dinero público. Telemax lo que tiene es convenios con dependencias de gobierno
pero es de una empresa privada a un convenio con una dependencia que le paga por servicios. Por ejemplo, en el caso de la SEC, Telemax le brindaba 3 horas de transmisión diarias al canal de la SEC, y en base a ese pago de servicio por las horas es que la SEC le pagaba a Telemax. Bueno, pues Es decir, Telemax no recibe ni un menos en mi caso, te repito, no sé si ya cambió el esquema. Telemax el Congreso del Estado no autorizaba un solo peso para Telemax del dinero público. Gustavo, dice Daniel Hidalgo que le dejaron a ustedes 90 millones de deuda. Fue un crédito, efectivamente, un crédito aprobado por el Congreso del Estado para la digitalización, ¿sí? Dinero gastado. Pero deuda. No, fue un crédito para la digitalización. Recuerden que el canal se iba a pagar, iba a venir el apagón analógico, y lo único que tenía que hacerse era digitalizar si no se apagaba Telemax. Oye, ¿y quién, perdón, Luis, y quién, por ejemplo, cubre los gastos de las transmisiones en el Estado? Si el Congreso no te da presupuesto, por ejemplo, ¿quién cubre los gastos de las transmisiones en Guaymas? Telemax. ¿La asociación como empresa? La empresa, como te repito, tiene convenios con dependencias de gobierno. Alcanza para ello. O sea, eso me refiero, porque si tiene números rojos y siempre están pidiendo dinero prestado, ¿alcanza lo que como empresa manejan para cubrir las transmisiones en el Estado? Bueno, ahorita no lo sé. En el momento que yo llegué no alcanzaba para nada. Ahí está. Otra pregunta, Gustavo, porque se habla de una deuda que dejó la administración panista de 140 millones de pesos, claro, incluyendo Seguro Social, Infonavit y otras cosas. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? Por supuesto que se vienen arrastrando muchos problemas de Telemax. Te pongo un ejemplo. Telemax recibe la nómina por vía convenio. Bueno, en aquellos entonces, no sé ahorita, vuelvo a decir, yo no puedo hablar por lo de ahorita, pero recibía por convenio con la SEC el dinero de la nómina, ¿no? O lo que cubría la nómina de Telemax, pero no los impuestos que se genera de esa nómina, porque es una CASB. Entonces empiezas a tener pues obviamente un incremento de tus pasivos en la televisora. Se quiso arreglar, no se pudo. Entonces, a ver, yo encuentro un sentido aquí muy perverso de los órganos del Congreso del Estado y también del Ejecutivo. Por ejemplo, si Telemax es el órgano de difusión del gobierno del Estado y de los gobiernos en turno, ¿cómo puede utilizar ese espacio en los distintos espacios electrónicos y televisivos sin proporcionarle recursos? O sea, si no le da dinero, ¿cómo lo puede utilizar? Bueno, si dice que el Congreso no le autoriza nada y que no alcanza desde hace tiempo, pues es como una especie de abuso, ¿no? Repito, eso en mi época, no sé ahorita, no tengo el conocimiento. ¿Qué ha pasado? O sea, antier. Aunque había dicho Daniel Hidalgo que ya están tablas, ¿no? Que los ingresos y egresos hay un punto de equilibrio que marcar. Pues ¿cómo lo hizo con las ventas? Yo supongo que con las ventas, no de otra manera. Sí, obvio, digo, con ventas. De hecho, faltó diseccionar recursos públicos y privados. De hecho, bueno, y la deuda del abogado, si a Daniel te está contestando, si quiere entrar o que te diga nuestro estimado Daniel, o que nos mande un mensaje, porque hay 12 millones, sale un abogado hoy a reclamar, dicen que pagaron la digitalización, la deuda que dejaron la administración anterior y que esta debió pagarla. Nunca ha dicho que ya está pagado todo, que está batallando para pagar 140 millones de pesos que le dejaron y que apenas ha pagado 35 o 40 millones, como está el Listezón y otras que también saquearon en el sentido. Ahí como bien lo dijo el abogado, son por etapas. La digitalización cubrió varias etapas. Yo supongo que esta es la última etapa y Daniel ha estado pagando las diferentes etapas. Es mi suposición, no tengo información al respecto. De todas maneras, a mí no me parece nada correcto esto de que de parte del gobierno no se dé subsidio a una televisora tan importante
para el Estado. Es el mismo caso que sucede con otras cuestiones que son emergentes en el Estado, como la cuestión de los bomberos. Los bomberos no reciben dinero de parte del gobierno del Estado, se subsidian con lo que pueden, con pequeñas aportaciones de impuestos, de placas y cosas así. Entonces, para empezar, yo creo que sí debe de estar manejado sí debe de tener un subsidio, sí debe de tener un ingreso por parte de las autoridades, porque son ellas quienes lo utilizan. Si lo están trabajando con una dualidad de la que tú hablas, a mí me parece que no está correcto. No está correcto en el sentido de que, como dice Luis, en lo que les conviene son empresa privada y en lo que no les conviene son empresa pública. Es que no necesariamente se habla de conveniencia, es la situación real de Telemax desde su origen. El Estado no le puede subsidiar a una empresa privada. Pues que se vuelva pública. Por eso lo que hay que cambiar es la figura jurídica de Telemax, que es donde está el problema, porque la SASB está en Hermosillo y las permisionarias fuera del Estado y pues no se ha podido. Oye, pero ¿por qué? A ver, Gustavo, pues es que es una posición muy cómoda que han dicho, bueno, tú ya no estás, obvio, tú estás ahorita como exdirector y panelista y por eso el panelista adquiere mucha relevancia cuando es un exfuncionario y por eso digo, de cualquier partido, pero a ver, es el cuento que yo siempre he escuchado, Gustavo. Telemax es que es siempre, de veras, con ustedes, con los que volvieron, con los que se fueron, con los que estuvieron, siempre es lo mismo, que es un galimatías, es un monstruo legal. ¿Por qué no nadie cambia nada? En serio. Cuando salió Eduardo Burr nos asustamos de que, ay, es que la puso en venta él y el Sergio Zaragoza, se quería deshacer de un patrimonio de los sonorenses. Oye, quería comprar. Por eso, no, lo quería vender. María Dolores, a ver, pues lo hubieran vendido, si está tronado, ¿por qué no lo vendieron? Digo, si estaba haciendo un elefante blanco, es lo que yo no entiendo, el juego de doble discurso de las... llegan, cuando están afuera del gobierno, Telemax tienen que rendir cuentas, tiene que venderse, o lo que sea. Llegan al gobierno, no, se sirven de Telemax. A ver, no entiendo los gobiernos, de veras, a todos, panistas y periodistas. Me dice Daniel que ciertamente, demandó a pesar de que hay un escrito de nuestra parte de compromiso de pago en mi administración, se le han pagado 45 millones contra 35 que le pagaron los panistas, y la deuda total es de 90. Pero no se le terminó de pagar porque se han estado pagando lo rezagado de impuestos federales de 2014 y 2015, Infonavit, IMSS, crédito bancario. De los panistas. En total, los adeudos recibidos de la administración panista sumaban 175 millones. Ándale. Lo que refleja este abogado es que si representa a un proveedor de la era panista y cuyo trabajo costó 90 millones por 24 estaciones digitalizadas, contra 24 millones que nos costó a nosotros por 34 estaciones digitalizadas. Es decir... O sea, queda clarísimo que hay un rezago en costos y beneficios, no solamente económicos, sino también políticos, educativos y de todo tipo y de muchas más cosas en lo que es la televisora del gobierno del Estado. Sin embargo, se reconoce que se viene arrastrando con ese problema que dejaron los panistas. Pero yo me pregunto, Luis, ¿es ese el motivo por el que está siendo señalado ahorita la televisora? No, ese no es. O sea, ese no es el tema. El tema es que Telemax está siendo señalado, al igual que muchas otras instituciones educativas y televisoras en el país, en donde se le está señalando de triangulación de recursos. Y la triangulación de recursos es un delito en este país cuando se hace con empresas fantasma. A ver, Carlos Navarro, ¿cómo ves? A ver, está nomás escuchándonos, no se vale. Sí, me tocó apoyar a la petición de Gustavo para modernizar Telemax, a petición de Gustavo y de los trabajadores, porque se quedaban sin fuente de empleo ante el posible cierre de Telemax con el llamado apagón analógico. Ciertamente, yo apoyé a Gustavo, demandé, reclamé transparencia, que dejara de ser la televisora Telemax para puro manejo egocéntrico del gobernante en turno. Lo hizo Burr todo el día. Sí, claro, pero me acuerdo con Burr era el exceso, salía el gobernador en la mañana, mediodía, en la tarde, arriba del caballo, abajo del caballo, las cabalgatas, o sea, el exceso del manejo de la imagen del gobernante en turno. Y cuando queríamos entrar a transparentar, a saber cómo estaba la situación de Telemax, porque siempre se hablaba de que estaba en quiebra, efectivamente, nos decían no se puede por el estatus jurídico de Telemax, y resulta que le conviene a los gobernantes. También lo hizo Padres, también no hubo posibilidad de aclarar o resolver el que pudiera
conocerse con certeza qué tanto dinero le entraba del Estado. Todos sabemos que de eso se sostiene, no se sostiene de venta de publicidad a empresas privadas. Yo casi no veía ninguna empresa privada anunciándose en Telemax, sino veía a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, es decir, por medio de los famosos convenios se convertía en la televisora no del Estado, del gobernante en turno, en particular de la imagen de quien llega a la gubernatura. Pues es Telemax. No puede haber alguna crítica a quien está gobernando, no puede haber una opinión disidente. A veces nos entrevistaban en Telemax y con todo el esfuerzo para dar alguna opinión con sustento y eso, y pues no aparecía nada. Era prácticamente perder el tiempo, opinar algo que fuera distinto al gobernante. Pero bueno, regreso a lo otro, que efectivamente es Auditoría Superior de la Federación quien está señalando. Yo escuché al ingeniero Moya ahí contigo, Luis, que van a hacer una auditoría al ISAF a fondo, ojalá, porque esto cada tanto tiempo pone en entredicho cómo se maneja la televisora del Estado, y creo que los trabajadores, el gremio, la gente que depende de Telemax, pues también necesita certeza y no ese estatus jurídico dual que les permite el gobierno ocultar cosas de quien maneja su imagen, en este caso Telemax, y les permite manipular la información diaria que emiten hacia la gente. Bien, a ver. Le dio al punto, esta dualidad es la que permite ocultar cosas. Permite que, exacto, o sea, entonces eso es lo que le conviene. ¿Por qué? Porque estamos en un país del ocultamiento. Yo te diría, Telemax para mí como espectadora ha sido una tribuna de culto a la personalidad. De culto a la personalidad no solamente del gobernante, sino de quienes están a su alrededor también. Entran a un espacio en donde se les pone la charola. Y garrote. Y también garrote, claro que sí, porque te lo digo yo como que estuve ahí. Cuando a mí me entrevistó, te voy a decir una experiencia entre paréntesis, cuando a mí me entrevistó Sergio Romano en una ocasión como candidata a la presidencia de Hermosillo, el señor no me estaba poniendo atención a lo que él decía. Y suele suceder en mí que yo pido atención. Entonces le dije, póngame atención cuando le hablo. Te puedo decir que después de eso, ahí se suscitó una situación de que sí te estoy poniendo atención y que no sé qué, y que no sé qué. Fue breve. Puedo decirte que después de eso, el director de producción me dijo, María Dolores, no te vamos a entrevistar más. Se te cancelan las entrevistas del próximo miércoles, se te cancela todo. Entonces, claro, lo he vivido y puedo decirlo como testimonio fiel. Entonces, Telemax es eso. Sin embargo, la acusación que hay ahorita sobre él es mucho más fuerte que un capricho de funcionarios que quieren recibir culto a la personalidad de sexenio en sexenio o de trienio en trienio. La acusación que hay sobre ellos es una estafa nacional dirigida por las principales secretarías del país, por Sedesol y Sedatur, que deben de proporcionar bienestar y seguridad y brindar espacios de oportunidad a los más desprotegidos. Yo creo ¿Y qué están haciendo? Está comprobado. Ahora, si vamos a hacer caso de que va a entrar el ISAF y la Contraloría, pues crucen las piernas, pidan café y esperen a que los delitos prescriban, porque ya prescribieron 100 con los panistas y no se fincaron responsabilidades. No, pero María Dolores, aquí esto tiene un ingrediente federal. ¿Me permiten federal. agregar lo siguiente? No, pero federal, pero que alcanza. A ver, Carlos. Sí, una cosa es que haya transparencia, se acabe con la impunidad en el desvío de recursos públicos y en la corrupción. Eso es importante. Y lo otro es que la utilización facciosa, la utilización de los órganos del Estado, pues está claro que es esencialmente contra quien no esté en el partido, en el gobierno. ¿Por qué no se hace nada contra Rosario Robles? En cada sexenio se le señala por desvíos multimillonarios. El combate a la pobreza fue el enriquecimiento explicable de Rosario Robles y de todo su grupo, y luego pasó a ser predilecta del presidente actual igual. Otra multimillonaria, que siempre donde está Rosario hay millones y millones que le acusan, los desvía, se los roba. Y no hay SAT, no hay PGR, no hay nadie que actúe. Y ahí está Antonio Mil, pues, o sea, está bien, yo creo que a todo, a que sea, lo investiguen a Naya, que lo lleven la PGR, el SAT y le corten la cabeza. Si tienen pruebas, pues como él mismo dijo, pues acúsenlo.
Pero lo otro, ahí está Antonio Meade, hombre, los 500 millones que le prestó, le pidió, o se manejan entre él y Rosario, o cuando él estaba en la Secretaría de Sedesol o en Hacienda, pues ¿qué hizo para evitar que Rosario se siguiera llenando los bolsillos junto con todos los grupos que le rodeaban? Entonces, uso faccioso de los órganos del Estado, solamente por eso la gente no cree. ¿Dónde estaba el SAT? ¿Dónde estaba PGR? ¿Dónde estaba Hacienda cuando toda esa danza de los millones? En ningún lado, hombre, estaban buscando complicidades y ahora utilizan, porque hay campaña y van en el último lugar, el gobierno y el PRI, entonces ahora sí, el PGR que actúe. No va a actuar, hombre, es puro show mediático, yo creo. Sin embargo, tenemos que insistir, Carlos, porque yo escuchaba a hombres ejemplares de que no podemos cruzarnos de brazos, pues es peor no hacer nada. O sea, tenemos que presionar a la Contraloría y al ISAF para que hagan una auditoría correcta. Yo escuchaba a tu invitado, escuchaba a tu invitado el día de ayer cuando decía el expresidente, es director o qué es del ISAF. Director del ISAF. Decía, es que cuando ya se ha revisado en Sonora, no encontramos nada. Ay, pues qué suave, ¿no? O sea, no encontraron nada porque no quisieron encontrar o porque no quisieron denunciar lo que encontraron. Porque resulta que se va a la Auditoría Superior de la Federación y allá sí encuentran. Y luego dicen, es que a Telemax no lo han auditado. Al que auditaron fue a Sedesol y a Sedatu, así se llama, ¿no? Sí. Entonces, claro que no. Es de conocimiento elemental que las informaciones se cruzan en las revisiones de escritorio y pues obviamente si hay una malversación de recursos, si hay un robo, pues el otro también se está siendo auditado, si no, ¿cómo tienes los elementos? Aquí el asunto, María Dolores, es porque es lana federal que se descubrió, bueno, pues que se facturaba sin sentido, y no había fondo en las facturas que se daban para justificar. No, la lana se le dio a Telemax. Por eso, federal, y de Telemax contrató servicios aquí en el Estado. Sedatu es dependencia federal, ¿no? Sedatu es dependencia federal. Sí lo sé. Sí, entonces aquí ya ha venido a explicar el director de Telemax, Miguel Ángel Murillo, el mismo Moya, pues están dedicados a profundizar en la investigación y no lo dudo que así va a ser. Yo creo que no sé qué opinas tú, Luis Alberto, pero creo que Daniel Hidalgo está haciendo un trabajo para ordenar la televisora estatal y liberarla de todos los totalmente, pero a ver, no es de personas, digo, mi respeto, yo aprecio, me puede lo que está pasando con Daniel, yo lo aprecio, pero en verdad, y confío mucho en él, en su honorabilidad, lo que él representa, pero a ver, pero imagínate, digo, pues si no, es lo que les digo a veces muchos de mis amigos políticos, políticos sobre todo, a ver, o funcionarios. Es un caso que truena, de verdad. Yo me metía por la avidez que tenemos periodísticamente a otros casos y resultó esto. A ver, sí, no puedo, es algo muy y le dices a alguien de ahí del Estado y te dice, es que nos observan de todo, nomás brincó lo de Telemax a nivel nacional, pues si son 300 millones de pesos, digo, ¿qué más? Nunca había pasado, en el paralelismo del sexenio pasado, Bulmaro, de veras, que fue una cleptocracia, totalmente, padrecismo es igual a cleptocracia, totalmente, cleptocracia, lo que tú quieras, pero a mitad este gobierno va a llevar a la mitad de gobierno y de periodo, y no pasaban estas denuncias ya tan públicas, los casos de Cassandra, de mujeres, todo lo que traemos, y no lo ven, así como que, no, es que es el Medina, o no, son los panistas, o digo... Pero además otra cosa, Luis. Pero, bueno, sí, fíjense sexenio, pero a ver, pero a eso voy, pero a ver, si no fue Daniel, yo le confío, de veras, lo que vino y dijo Daniel, yo le creo. Pues entonces, ¿quién se quedó con los 300 millones de pesos? ¿Quién se está haciendo negocio para empresas fantasmas y le permitieron en Telemax? Sin embargo, él es el responsable. Él es el responsable de Telemax, ni modo que me diga que no sabe cómo se lleva la contabilidad al interior de la empresa. Y sin embargo, otra cosa, tú tenías un enlace y hemos escuchado en otros medios y nos documentamos antes de venir acá. Hay coincidencias de operación entre Telemax, la televisora de Puebla, la televisora de allá. Todo es el modus operandi, está muy fuerte, mismo. Está muy fuerte. Entonces, o sea, es una triangulación que denuncia la auditoría, ojo, porque no es tampoco en más, porque luego dicen, es un medio con agenda, ¿no? Ponle, Animal Político, y tampoco trae agenda, porque yo pertenezco también a Animal Político, de acá en Sonora somos representantes, y tampoco trae esa agenda. Daniel Moreno tiene un esquema similar de trabajo de acá. A ver, entonces, ¿quién?
¿Quién? A ver, Gustavo, Pues a ver, con o sea, autorización de la autoridad de arriba. Moya, ¿quién a Miguel nivel Ángel nacional o a Murillo, nivel local se está beneficiando de esta millonada? Moya, Miguel Ángel Murillo y el propio Daniel, estoy seguro van a poner las cuentas claras para que se sepa eso. No, yo no creo, yo no confío Bueno, en pues ellos. es que María Lourdes no cree nada. Pues, No, yo creo en la honestidad. Yo creo en las pruebas que son evidencia del buen ejercicio. Y para mí un antecedente muy negro es que la Contraloría le prescribieron más de 300 delitos que se cometieron en el periodo anterior. Y si tú no sabes si tú que eres abogado, si tú que tienes contabilidad adentro, sabes los términos de la prescripción, pues obviamente pones a trabajar más gente o metes un recurso que te permita revisarlos por más tiempo. Y si no lo hizo, pues deja mucho que desear. Esa es la razón por la que yo no tengo un buen concepto de la Contraloría actualmente. Esa es la razón. Aquí con Miguel Ángel Murillo. ¿No crees en Murillo? No, claro que no. Pues es hombre. que es como, eso sí yo no sé, supongo que sí, pero como funcionario en la Contraloría ha dejado mucho que desear. Y con ese elemento, pues dígame usted si no. Hay una frase de Luis Cabrera y Morones cuando estaban debatiendo en la Cámara de Diputados, que se aplica muy bien a la cleptocracia, que dice Luis Alberto. Le dice Morones de su curul a Luis Cabrera, que estaba en el micrófono, pruébamelo, le dice. Y le dice Luis Cabrera, no te estoy acusando de pendejo, te estoy acusando de ratón. Claro, exacto. Eso es mucho de lo que hay en estos casos, y por eso que dices tú que las prescripciones y los enredos y demás, ¿no? Yo entiendo que en este país lo efectivo, lo que realmente vale, es el afecto que tú puedes sentir por parte de los funcionarios. ¿Y qué significa el afecto? No que te vengan y te saluden, ni te digan que eres su amigo, ni que te adulen, ni nada de eso. Yo siento que el afecto es el ejemplar ejercicio de su función. Si yo como ciudadana voy y denuncio que el sexenio pasado me robaron tanto en el Listezón, lo que más quiero que haga ese funcionario es que haga su trabajo justamente y que me pida las pruebas y que con las pruebas meta a la cárcel a la persona o le ponga o lo lleve a juicio o lo que proceda. Y no estoy viendo que lo hagan. Estoy viendo a López Caballero tan a gusto en la calle, estoy viendo a Teresa Lizárraga tan a gusto en las curules, etcétera, etcétera. Siento que no lo han hecho. Es cierto, Padres está en la cárcel, pero no lo agarraron, se entregó. Entonces, en ese sentido, ¿qué esperanzas podemos tener con una justicia en el estado de Sonora que a nosotros los ciudadanos no nos da ese afecto del que te hablo? Ese afecto que no tiene que demostrar ejerciendo su trabajo honestamente. No lo hay, no existe. Entonces, pues obviamente la sociedad en Sonora estamos muy dolida y obviamente, como dice Ramón de la Fuente, hay un dolor profundo de resentimiento que se refleja en todos los sentidos y que por ahora, por ejemplo, Luis, nos está dando la principal causa de muerte en niñas adolescentes de 15 a 19 años es el suicidio. Imagínense en qué sociedad estamos. Entonces, imagínense en qué sociedad estamos cuando tenemos principales índices de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuál afecto? ¿Cuál seguridad nos están brindando? ¿Cuál es la solución? Cambio de régimen. Aquí no hay de otra. Pero mientras llega Telemax, entonces, a ver, conclusiones, para ir concluyendo. Carlos, Gustavo. Gustavo ya se ocupó. ¿Ya fue? Gustavo, para cerrar. A ver, Gustavo. El Gustavo lo perdimos. Carlos Navarro, a ver, adelante. Sí, creo que debe de aclararse toda la situación financiera de Telemax. Tiene toda la vía el reclamo de que se sepa con exactitud qué tanto dinero le entra, no del Congreso del Estado, de esos proveedores que sostienen a Telemax, hasta la nómina no sabía que salía de la lana que pone la Secretaría de Educación, pero los trabajadores deben tener certeza en su empleo, en sus prestaciones, en sus ingresos, y también la sociedad sonorense debe de saber con exactitud, y creo que debiera de modificarse el estatus jurídico como lo comentó Gustavo. Debe ser empresa pública, democratizarse, pluralizarse, no debe ser para el manejo de la imagen egocéntrica de quien está en el poder, debe ser para manejo informativo objetivo, imparcial, voces de la oposición, voces del gobierno, de todos los sectores, no para, insisto, ser manipulación de la información, no para justificar barbaridades. Para eso creo que debe de modificarse el estatus en
Telemax y debe ser transparente y debe garantizarse la situación laboral de sus empleados. Bien. Mercantil, Telemax. Telemax. Sí, claro, por eso contrata directamente desde el 2000 general servicios como los que se mencionan. Pero sí, tiene razón Carlos, que la Contraloría del Estado, que recibió ya instrucciones de la Auditoría Superior de la Federación en la relación de coordinación que tienen, pongan claro esto. Le va a servir mucho al gobierno, le va a servir mucho a Telemax y nos va a servir mucho a nosotros para saber qué es lo que realmente pasó. Creo firmemente en la postura de Daniel Hidalgo, es un hombre recto, es un hombre que está haciendo su mejor esfuerzo por defender los intereses de Telemax, pero también de 150 familias que dependen directamente de su trabajo en Telemax. Yo y eso también, hay que reafirmar. Yo también creo, Crenel, créeme, de veras. Pero a ver, lo digo públicamente y grabado. Pues entonces, ¿quién se quedó con la lana? Exacto. Bueno, pues Digo, si él de no veras, lo sabe, digo, ¿quién lo sabe? digo, a ver, ¿por qué? Lo dice la auditoría, son empresas eso va a fantasmas, salir amigo. en las investigaciones. Es todo eso. Es decir, va a digo, aclarar está bien, todo. Y pero esperemos es que muchísimo. este hilo conductor nos lleve precisamente al candidato de la presidencia de la República, por el PRI. Yo creí que del PAN, porque es el que está involucrado. No. Y que precisamente por allá viene la cosa, ¿no? O sea, ese es el hilo conductor. Siendo secretario de Hacienda y siendo un candidato que no es ni del PRI ni del PAN, resulta que también está envuelto en los mismos conflictos y en los mismos desastres económicos del país y los robos. Fíjate, ahorita no, sí está acusado, ¿cómo de que no? El único al que no le cargan ese peso muerto de fraudes, corruptelas y demás. ¿A quién? A mí, absolutamente. Pero si fue secretario de Hacienda. Bueno, pero dame pruebas, no nomás suposición. No, es que yo no estoy diciendo que se presentaron la prueba, estoy diciendo que sí hay acusaciones sobre él. Basta leer la revista Proceso para darse cuenta de ello. Eso es buena fuente. Pero ¿verdad que sí hay? No, bueno, que hay acusaciones directas, sí probadas. sí hay acusaciones directas, de verdad. Bueno, pues sácalas. Hay que leerlas. Hay que sacarlas. Las voy a traer. Órale, sale. Bueno. Perfecto. Carlos, conclusión. Gustavo, conclusiones. No, pues separar los dos casos o los dos temas. Uno es este asunto del 2016, esperemos se aclare y se en este caso, pues si la auditoría se le hizo a la SEDATU, pues que haya responsabilidades ahí, y que en el caso de Telemax, pues que se aclare el asunto. Y otro es el fondo de Telemax. El fondo es esa dualidad jurídica que ojalá llegáramos a una televisora pública, únicamente pública. Yo difiero de los que opinan que Telemax solamente es ha sido garrote. Yo pues me atrevo a decir que en los últimos 4 o 5 años no ha sido garrote, es un bien de los sonorenses y es una televisora que es la primera vehículo de información para muchas partes de Sonora. Bien, Carlos, conclusión. Yo creo que debe de modificarse todo el esquema y también discrepo del asunto de la utilización. Sí se utiliza para defender a quien está gobernando, sí se manipula la información. Creo que debe de haber más pluralidad, más apertura, porque le llega a todos los sonorenses, porque Telemax está al servicio de la sociedad sonorense, no de un partido. No se debe partidizar Telemax. Y bueno, me respeto a los periodistas, a los reporteros, al personal, pero hay líneas editoriales, hay instrucciones de a quién entrevistar y a quién bloquear y cómo manejar la información, cómo ocultar acontecimientos graves que se están presentando. Y bueno, no digo que sea el único caso Sonora, es parte de lo que hacen quienes gobiernan en este país, tratar de desviar la atención cuando lo ocupan, etcétera. Y me parece que efectivamente debe quedar claro, debe hacerse lo necesario para que Telemax sea empresa pública al servicio del pueblo de Sonora. Conclusión, María Dolores. Pues que este esquema de subcontratación y simulación de servicios es muy dañino, Luis. O sea, yo pienso que no debería de darse, pues, pero es mucho pedir para una clase política que ya nos ha decepcionado en todos los sentidos, ¿no? Es una clase política muy perversa que a la ciudadanía nos obliga permanentemente a pagar impuestos, a buscar una mejor vida, a echarle esfuerzo, a criar a nuestros hijos, a meterle todas las ganas del mundo porque sean profesionales, y que cuando salen al mercado no encuentran trabajo, y que cuando ellos se trata de servirse, se sirven con la cuchara grande,
Entonces, yo pienso que en este sentido, finalmente vamos a aceptar lo que las autoridades digan y lo que las instituciones nos den en respuesta a estas investigaciones. Creo, anticipo que no será favorable para nosotros los ciudadanos, que seguiremos siendo despojados de esas cantidades de dinero, porque ese dinero es nuestro, es dinero del erario público, es dinero que nosotros aportamos para servicio de nosotros, para el bienestar de nosotros, para que se invierta en salud para nosotros, en educación, en empleos, y resulta que ahora no solamente se lo están robando, como te decía al principio, para sus familias, sino que ahora los están robando para brindarlo a empresas fantasmas, lo que significa que hay un robo en despoblado. La opción es, en mi opinión, cambio de régimen en un proceso electoral que apunta a las elecciones para el próximo mes de julio. Entonces, no nos queda de otra. Por lo pronto, seguir en la denuncia, seguir en la batalla, seguir exigiendo a la Telemax que cumpla, seguir diciéndole a Daniel Hidalgo, pues que si no vigila bien, pues que ponga otra gente que vigile. Porque eso que hizo él, eso de la ley de adquisiciones, la está haciendo mal, o sea, te lo explicaba el abogado. La adquisición de servicios lo estuvieron haciendo mal y te lo explicaba él tan claro. Entonces, yo creo que tenemos que seguir echándole ganas a la vida, ni modo. Este país nos tocó, aquí estamos, pero no podemos desfallecer. O sea, tenemos que continuar. Muy bien, Bulmaro, conclusión ya. Tengo muchos comentarios, pero voy a hacer corte. Vuelvo con los comentarios generados desde todas partes, ¿verdad? Qué interesante todo lo que está diciendo la gente para volver con... Esperar resultados de dos hombres serios, que uno, aunque Rodríguez tenga opinión distinta, Miguel Ángel Murillo creo yo que tiene todas las prendas para ser un funcionario objetivo, eficaz, que seguramente va a poner orden y va a aclarar esta situación. Que se aclare para bien de México, para bien de la sociedad desconfiada, y sobre todo para que se ponga los puntos sobre las íes en este clima de encono social y político que estamos viviendo, que también tiene influencia el proceso electoral. Totalmente. Gracias, Bulmaro. Gracias. Corte, huevo, comentarios, OSBY, más deportes y también la postura de Memo Noriega sobre Sonora Ciudadana y lo que dijeron las empleadas al respecto también sobre la demanda laboral. Bueno, volvemos.